Bienvenidos a nuestra sección de negocios y economía que conjuntamente ejecuta la Cámara de Comercio del Estado de Lara junto con Universitas Fundación. Esta es la primera videoconferencia del año 2020. Recordemos que el año pasado se ejecutaron 100 videoconferencias con 98 ponentes de 15 países, donde tuvimos la oportunidad de conectarnos con 3.400 participantes de 23 países. Estamos arrancando estamos continuando con nuestras videoconferencias del 2020 y tenemos la expectativa de Universitas de ejecutar alrededor de 200 videoconferencias. Ok, el tema de hoy en nuestra sección Negocios y Economía es un tema muy interesante y muy actual. Efectivamente, es un tema sobre las novedades, las oportunidades y amenazas que pueden tener los actores económicos, los empresarios, los emprendedores venezolanos con relación al tema aduanero. Vimos cómo el año 2019 estuvo marcado por una economía prácticamente de puerto. Gran cantidad de la actividad económica que se generaba en Venezuela se generaba con productos importados que tuvieron prácticamente un tema de arancel cero. Diciembre del año 2019 parece que nos muestra que algo del panorama puede continuar. Sin embargo, creemos que esto puede tener algunas oportunidades para el sector comercial, pero sin dudamente algunos riesgos. Y buscamos a un experto. ¿Qué mejor experto que el profesor Pedro Mojica, que viene trabajando en este tema desde hace algunos años, no solo desde las cátedras de la Escuela Nacional de Hacienda Pública, sino incluso por su tránsito dentro de la misma administración aduanera y ya con algunos años como experto. Entonces, contamos con la participación del profesor Pedro Mojica, que en estos momentos se va a conectar desde Colombia, donde viene realizando algunas actividades y de donde él se mueve en el contexto iberoamericano, se mueve en el mundo aduanero. Entonces, vamos a conectar con el profesor Pedro Mojica. Pedro, queremos escucharte y bienvenido a nuestra sección de negocios de economía de la Cámara de Comercio y Universitas Fundación. Muchas gracias. Gracias a la invitación de Universitas Fundación y a la Cámara de Comercio del Estado Lara, a doctor Julio Pérez y a la señorita Natalie Montero por todo el apoyo para esta actividad que vamos a realizar hoy. En efecto, como estábamos conversando, vamos a hablar de las oportunidades y riesgos del régimen aduanero venezolano y específicamente lo vamos a hacer a la luz de las últimas disposiciones que se han dictado en la materia. Me va a permitir compartir con ustedes una presentación que nos va a ir mostrando lo que queremos abordar en esta actividad del día de hoy. Vamos a hablar básicamente del régimen de beneficios fiscales que fue dictado con la Gaceta Oficial Extraordinaria número 6.497 del 26 de diciembre del 2019 en materia de impuestos de importación, tasa por servicio de aduana e IVA. Y allí van a ver ustedes en la tabla de contenido la agenda que propongo para que abordemos estos aspectos. En cualquier caso, que estamos muy atentos a las preguntas, a las inquietudes que ustedes puedan tener sobre la materia que vamos a desarrollar el día de hoy. En primer lugar, es importante recordar que tenemos un antecedente en el año 2018 de este tipo de beneficios aduaneros especiales en materia de impuestos de exoneración, de impuestos de importación, tasa por servicio de aduana e IVA. Como ustedes recordarán, fue dictado el 8 de agosto del 2018 el primer decreto, el 3547, que establecía exoneraciones de impuestos de importación y tasa por servicio de aduana. Luego, en desarrollo de ese decreto fue dictada la resolución conjunta de fecha 31/8/2018, que decía cuáles eran los rubros que estaban sometidos, que estaban gozando de los beneficios que estaban establecidos en la norma, y posteriormente se dictó el decreto 3600 del 31 de agosto
que extendió los beneficios que antes eran únicamente de impuestos de importación y tasa por servicio de aduana al IVA. Posteriormente hubo otro decreto que extendió todos esos beneficios del IVA también hasta el 31 de diciembre del 2019. Hablo del antecedente porque esta norma que tenemos en el nuevo decreto 4080, que fue publicado en la Gaceta Oficial 6497 extraordinario del 26 de diciembre del 2019, es una norma nueva. Si bien es cierto que tiene una inspiración muy importante y reproduce una serie de normas importantes que estaban contenidas en los anteriores decretos, lo cierto es que no ha sido dictada como una ampliación de la anterior. Por el contrario, redujo de una manera significativa los renglones que estaban sometidos a los beneficios, y el objetivo que tenemos en esta actividad del día de hoy, en esta plática con ustedes, es abordar ese decreto nuevamente, conocer su mecanismo de funcionamiento y conocer su base legal y efectuar en general comentarios sobre lo que va a ser el funcionamiento de esta nueva normativa. El alcance de los beneficios sigue siendo beneficios en materia de impuestos de importación, tasa por servicio de aduana e impuesto al valor agregado. ¿Quiénes pueden acceder al beneficio? Órganos y entes de la Administración Pública Nacional, personas naturales y jurídicas que realicen sus operaciones con recursos propios, y todas estas personas pueden hacer uso del beneficio en el territorio aduanero nacional. ¿Por qué hablamos de uso del beneficio en el territorio aduanero nacional? Porque no queda la menor duda que las personas que se encuentran siendo beneficiarias de algún régimen territorial, de algún régimen que derive en tratamientos aduaneros especiales de mercancía en el territorio nacional, lógicamente, que gozan de los beneficios de esos regímenes particulares. Pero, evidentemente que esas mismas personas pudieran hacer también importaciones bajo este régimen que estamos señalando en esta noche, porque este régimen está destinado a operaciones ordinarias de importación realizadas dentro del territorio nacional. Por tanto, vamos a hablar fundamentalmente de operaciones de importación ordinaria. El destino de los bienes objeto del beneficio. Aquí hubo un cambio muy importante. En el pasado, nosotros teníamos un anexo 1 y un anexo 2. Y ese anexo 1 y ese anexo 2 señalaban mercancías de acuerdo a sectores determinados a los cuales iban a ser destinadas las mismas. Y eso en su oportunidad comportaba elementos de riesgo. Elementos de riesgo, ¿por qué? Porque en teoría yo no puedo utilizar mercancías que están destinadas a un uso particular en un uso distinto a aquel para el cual la norma ha otorgado el beneficio. ¿Qué cambia en este decreto? En este decreto hay un solo apéndice, hay un solo anexo. No estamos entonces hablando del anexo 1 y anexo 2, sino hablamos única y exclusivamente del anexo 1. En general hay una norma que de alguna manera se refiere en los considerandos a la motivación para el otorgamiento del beneficio. Dice que son mercancías destinadas a la producción manufacturera, agrícola y agroindustrial, y bienes de primera necesidad, como el caso de lubricantes, textiles, calzados y medicamentos. Al igual que en el caso anterior, esta vez estas mercancías también pueden importarse nuevas o usadas, pueden importarse en piezas completas o desarmadas, y pueden importarse también en sus partes y componentes. ¿Cuál es la única condición que pareciera que establece el decreto? La única condición que pareciera que establece el decreto es que el código arancelario esté identificado en el apéndice 1 del decreto. Otra de las diferencias de este apéndice 1 respecto a lo que fueron esos anexos 1 y 2 anteriores es que este anexo 1, este apéndice 1
única y exclusivamente se refiere a los códigos arancelarios, pero no tiene columna de observaciones que restrinjan de alguna manera la utilización de las mercancías, cosa que sí ocurría en el caso anterior. Pues bien, estas mercancías que están amparadas por el beneficio pueden ser importadas hasta el 30/6/2020. ¿Qué es lo que tengo yo que hacer como operador económico? En primer lugar, tener la absoluta certeza de que el código arancelario que está identificado allí es el que efectivamente corresponde a mis mercancías. ¿Por qué? Porque la administración aduanera particularmente va a estar muy celosa y va a estar muy cuidadosa y va a estar muy atenta a verificar que el código arancelario que está siendo utilizado por el particular para acceder al beneficio sea un código arancelario que efectivamente corresponda a esa mercancía. Por eso siempre es muy importante la consulta con el experto y con el experto arancelario que puede en un momento de duda aclararme y decirme si ciertamente el código arancelario de mi mercancía es el que yo estoy asignando o el que no estoy asignando. ¿Y por qué hablo de un experto arancelario? ¿Y por qué hablo de una persona que tenga experticia específica en la materia de clasificación arancelaria? Porque justamente muchos errores derivan de que las mercancías son clasificadas por la gente a través de diccionarios arancelarios o a través de otro tipo de herramientas contra las cuales no tengo absolutamente nada, pero que en un momento determinado, si no estamos muy atentos a las condiciones particulares y específicas de la nomenclatura, pueden dar lugar a que cometamos errores y esos errores pueden ser evidentemente muy costosos en aduana. Por tanto, ya en este momento le anticipo a usted que el riesgo grande en estas operaciones está fundamentalmente en la clasificación arancelaria de las mercancías. Fíjese que no está en la condición de nueva o usada de la mercancía, porque de todas maneras las mercancías igual acceden al beneficio. Si se importan como piezas completas o desarmadas, eso tampoco representa un problema. Pero el régimen de clasificación de mercancías que se presentan desarmadas en un momento determinado puede derivar en ciertos elementos de complejidad que en mi opinión siempre ameritan la consulta con un experto en materia arancelaria. Se mantienen los elementos de simplificación de trámite que ya habíamos venido observando en los decretos anteriores que se dictaron en el año 2018. No es requerida la tramitación previa de un oficio de exoneración, con lo cual el particular no necesita esperar un pronunciamiento previo de la administración para saber si sus mercancías se acogen o no se acogen al régimen. Simple y llanamente, cuando presenta la declaración aduanera, le está diciendo a la administración aduanera, yo me acojo al régimen de exoneración y será a la administración aduanera a quien le corresponda determinar a través del funcionario competente si las mercancías acceden o no acceden al beneficio, pero no me va a exigir la administración que haya tramitado previamente un oficio de exoneración. Ese beneficio se hace efectivo directamente con la presentación de la declaración aduanera y se mantiene lo que habíamos también venido viendo en los decretos anteriores, que no es requerida la tramitación previa del certificado de no producción nacional o de producción insuficiente. ¿Qué es lo que debemos esperar? Lo que debemos esperar es que los ministerios con competencia en la materia han observado que para este periodo, hasta el 30 de junio del 2019, de 2020, perdón, las mercancías que se encuentran en este listado del apéndice 1 no tienen
producción nacional o, en caso de tenerla, esa producción no es suficiente. Por lo cual, el decreto ya incorpora desde ya la liberación, la dispensa del cumplimiento de ese requisito. Y hay algo bien interesante, que es que se dispensa la presentación de los regímenes legales correspondientes a los números 4, 9, 11, 14, 15, 16 y 20 del artículo 21 del decreto del arancel de aduanas. Eso es, de alguna manera, una reproducción de lo que ya en su oportunidad se había señalado en los procedimientos que se establecieron para las exoneraciones que estuvieron vigentes durante el año 2019. Para el caso de los demás permisos que puedan ser requeridos, los demás regímenes que no están dispensados, hay un mandato que también estaba contenido en el decreto anterior, y ese mandato que también estaba contenido en el decreto anterior dice que los organismos que tienen que ver con la tramitación de estos permisos, de estas licencias, de estas autorizaciones, deben cumplir con estas tramitaciones aplicando los principios de simplificación, celeridad y transparencia. Usted me dirá, ¿y entonces cuál es el tiempo adecuado para por lo menos formular una solicitud? Y yo le diré, desde el punto de vista de la Ley Orgánica de Aduanas, una de las normas que introdujo la reforma de la Ley Orgánica de Aduanas del año 2014 en su artículo 45, fue la que fijó a la Administración Pública Nacional un tiempo específico para responder las solicitudes vinculadas con regímenes legales requeridos para la importación de mercancías. Ese plazo al cual alude el artículo 45 de nuestra Ley Orgánica de Aduanas es de 25 días hábiles. Por tanto, yo nunca debería formular una solicitud en un plazo que sea menor a eso. Claro, cuando uno revisa la norma dice que la tramitación se realiza sobre la base de presunción de buena fe. ¿Qué significa la presunción de buena fe? Como bien lo indica el decreto de simplificación de trámites administrativos, la presunción de buena fe señala que la administración tiene que recibir todas las declaraciones y todas las informaciones del particular y darle carácter de veracidad a menos que inmediatamente tenga una prueba en contrario. Por eso, el principio de buena fe está intrínsecamente atado al principio de control posterior. La idea fundamental es, dentro de esa normativa, que la administración pública se agilice y que la administración pública, por otra parte, no pierda la prerrogativa de verificar las declaraciones y las informaciones que ha suministrado el particular, pero siempre lo va a hacer ahora, no sacrificando el tiempo de la realización del trámite, sino permitiendo que el trámite avance y luego efectuando, poniendo en acción los mecanismos de control correspondiente. Le estoy hablando a usted de lo que es la aspiración de la norma, hacia dónde apunta la norma que está establecida en este decreto. La documentación a ser presentada para acceder al beneficio es esencialmente la misma que nos decían los decretos anteriores. Hay que presentar la declaración aduanera. En general, los documentos que están señalados en el artículo 98 del reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas, solo que en este caso hay una modificación, y es que la factura comercial definitiva debe ser emitida a nombre del beneficiario encargado de la adquisición de mercancías. Este es un elemento muy importante a tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque para realizar una operación aduanera no es requisito
indispensable que la mercancía, que la factura comercial sea emitida a nombre del consignatario aceptante de las mercancías. Para realizar una operación aduanera, lo que exige la ley es que el conocimiento de embarque original sí esté emitido a la consignación de quien presenta la declaración. Y en caso de que no haya sido emitido a la consignación de quien presenta la declaración, este particular que pretende presentar la declaración lo hace a través de un mecanismo de designación de otro consignatario, que es lo que normalmente conocemos en la aduana como la renuncia a la mercancía. Pues bien, para las mercancías de este régimen en particular, tenemos que estar especialmente atentos con que el régimen condiciona el beneficio a que la factura tiene que ser emitida directamente a nombre de la persona que está declarando y quien va a ser el beneficiario de los bienes. Luego siguen el original del documento de transporte, los documentos que acreditan el cumplimiento del régimen legal exigible, si fuera el caso, con las excepciones que ya hemos señalado de los regímenes legales 4, 9, 11, 14, 15, 16 y 20, más la relación descriptiva de los bienes muebles corporales a importar. ¿Qué recomendaciones especiales tenemos para la administración del beneficio? Bueno, este decreto es mucho más sencillo que el anterior. En el decreto anterior había que acreditar una serie de condiciones sobre el uso de la mercancía. Había un baremo establecido que decía que yo tenía que acreditar el cumplimiento de ciertas condiciones y ciertos requisitos. Eso desapareció en este momento. La norma, a pesar de que aspira a que en un momento determinado sean exportados solo excedentes de mercancía, no hay ninguna norma dentro del texto legal que me diga que yo no puedo dedicar estas materias primas, si fuera el caso, a la producción de mercancías que van a ser destinadas a la exportación. ¿Por qué decimos que el beneficio debe administrarse teniendo en cuenta los proyectos del artículo 5 del Código Orgánico Tributario? Porque las interpretaciones en materia de exoneraciones, como bien lo señala el Código Orgánico Tributario, son absolutamente restrictivas. No hay lugar a interpretación extensiva. ¿Dónde podríamos tener un riesgo de interpretación extensiva? Obviamente en el gran riesgo del código arancelario. Que usted diga, mire, estas mercancías no son del código arancelario determinado, pero se parece bastante al código. No, no se puede parecer bastante, tiene que ser estrictamente el código arancelario. El requisito que establece el régimen de la factura debe ser cumplido, más allá de que usted pueda tener sus reservas sobre la racionalidad de que la factura tenga necesariamente que ser emitida a nombre de la persona, con lo cual se elimina la posibilidad de que existan ventas sucesivas de los bienes. Pareciera que una venta sucesiva de los bienes no necesariamente tiene por qué alterar la naturaleza del beneficio. Pero más allá de ello, la norma lo ha dicho, y si la norma lo ha dicho, es importante cumplirlo al pie de la letra. Ya hablamos de la necesidad de que la clasificación arancelaria de las mercancías sea la correcta, que el declarante responsable por asegurar que cumplen las condiciones para gozar la exoneración, y si no se arriesga a que la administración determine que puede proceder al pago de exigir los impuestos, o también que asumamos el riesgo de que se presenten sanciones como las contenidas en el artículo 177 de la Ley Orgánica de Aduanas por mala declaración de mercancías, por declaración incorrecta de mercancías, perdón. Es muy importante asegurar el cumplimiento estricto de la normativa para el ingreso de los bienes. La empresa debe estar preparada para el control posterior. Usted me preguntará, ¿qué significa que la empresa deba estar preparada para el control posterior? Bueno, la empresa debe mantener durante un lapso que probablemente es demasiado largo, pero lamentablemente es lo que tenemos en este momento en la ley, de hasta 11 años los documentos que acreditan las operaciones aduaneras realizadas como las mercancías.
Y usted me dirá, ¿por qué un lapso de 11 años? Bueno, en primer lugar, porque la normativa del reglamento del sistema aduanero SIDUNEA establece en sus disposiciones finales que los archivos se tienen que mantener por lo menos por el lapso de 10 años. Sin embargo, las nuevas normas de prescripción de obligaciones que son aplicables directamente a aduanas y que vienen del Código Orgánico Tributario extendieron para algunos casos las prescripciones hasta 10 años. Y como usted sabe, la prescripción empieza a correr a partir del 1 de enero del año siguiente a aquel en el cual se verificó el hecho sobre el cual se alega la prescripción. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Si vamos desde el punto de vista estrictamente legal a asumir cuál es la responsabilidad que tiene el particular con la conservación de los documentos aduaneros, entonces, aplicando el Decreto Ley de Simplificación de Trámites Administrativos, vamos a decir que depende del canal de selectividad que haya sido aplicado para la salida de las mercancías de la aduana. ¿Por qué? Porque las normas del Decreto Ley de Simplificación de Trámites Administrativos expresamente señala que la administración no debería exigir documentos que tenga en su poder y a los cuales pueda acceder. Con lo cual, estamos diciendo, en un sentido estricto, que las mercancías que han sido nacionalizadas por canales amarillos o por canales rojos son mercancías para las cuales la administración dispone en su poder de los documentos correspondientes. No así con las mercancías que salieron por un canal verde. Si las mercancías salieron por un canal verde, la recomendación de estricto derecho y legalidad, hay que mantener la mayor cantidad de originales que sea posible. Si la mercancía salió por canal amarillo o canal rojo y usted puede mantener los originales, mi recomendación es que los mantenga para que no obligue a la administración a demorar actuaciones de verificación buscando en las aduanas y en los archivos de las aduanas otra serie de documentos. Pero si no va a tener los originales, por lo menos mantenga una copia de todos los documentos que demuestran el ingreso legal de las mercancías al territorio aduanero. Con esto concluimos lo que es la exposición expresa de este régimen aduanero. De este régimen particular, como ustedes lo saben, hay otra serie de regímenes aduaneros que están de alguna manera distribuidos a lo largo de la legislación aduanera, sobre los cuales podríamos hablar con profundidad en cualquier momento y cada vez que tengamos la oportunidad de hacerlos en eventos de esta naturaleza. ¿Qué nos queda como conclusión? Hay una oportunidad para mantener un nivel de inventario determinados, dependiendo de cuán racional sea mantener un nivel específico y determinado de inventario en un momento determinado, porque también el costo de mantenimiento de inventario es importante. La norma tiene un horizonte que es hasta el 30 de junio del año 2020, de tal manera que yo puedo presentar declaraciones aduaneras hasta el 30 de junio del 2020 acogiéndome a estos beneficios. Tengo que tener cuidado sin duda con los temas de clasificación arancelaria, pero mi recomendación con los temas de clasificación arancelaria es que usted tenga cuidado no solamente para este régimen, sino en general para cualquier tipo de operación aduanera que usted pretenda realizar. El centro de las discusiones en Venezuela, en las aduanas, siempre es la clasificación arancelaria de las mercancías. La valoración aduanera también lo es, pero digamos que en una escala menor. De tal forma que si yo quiero tener la mejor gestión aduanera, la gestión aduanera que me garantice los menores inconvenientes posibles, uno de los puntos fundamentales es amarrar el tema clasificación arancelaria de las mercancías para inclusive proveerme en los casos que sea requerido de oficios de clasificación arancelaria
que son pronunciamientos anticipados de la administración que me otorgan plena y absoluta certeza jurídica. Y el otro elemento que estamos hablando aquí es el elemento que tiene que ver con el cuidado con la factura. Entonces, aquí tenemos la forma como están establecidas los códigos arancelarios en el apéndice correspondiente. De tal manera que ubico mi mercancía, el código arancelario correspondiente y me voy al apéndice respectivo para verificar si la mercancía que yo estoy importando efectivamente se corresponde con ese código arancelario. Como usted verá, en total estamos hablando aquí de 3.000, creo que eran 3.800, ya vamos a llegar hasta el final para saber cuántos son. $3.289 códigos arancelarios que están disfrutando de estos beneficios. Muchísimas gracias por la gentileza de su atención y quedo enteramente a la orden de ustedes para cualquier pregunta que ustedes consideren pertinente. Pedro, excelente. Gracias por la precisa exposición. Ok, perfecto. Aquí tenemos algunas preguntas que están llegando de nuestros participantes. Ya sea, vemos aquí un grupo importante de personas que están en nuestra aula de Zoom, que hace las veces de aula virtual. También tenemos incluso preguntas que están llegando de cómo se replica esta videoconferencia en el portal, en nuestra fanpage en Facebook. Y además tenemos cobertura en nuestras redes sociales, en este caso de la Cámara de Comercio de Instagram. Aquí está llegando una pregunta. Juan Velázquez, desde el perfil de Facebook. Y manifiesta lo siguiente. Ante un escenario de una eventual reforma fiscal, ¿retoma importancia la activación de las zonas económicas especiales? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Lo que pasa es que el fenómeno de las zonas económicas especiales excede lo meramente fiscal. Evidentemente, en lo fiscal hay una herramienta y hay una estrategia del Estado para atraer a personas a una zona para la cual se haya determinado que existen condiciones específicas para el desarrollo. Pero dependen, esas zonas especiales y ese funcionamiento depende de la posibilidad de que funcionen otra serie de cosas. En primer lugar, los propios marcos institucionales de las zonas especiales, las autoridades que están a cargo de llevar adelante el funcionamiento de la zona, de la inscripción, de la supervisión. Pero sí, hay países como el caso de la República Dominicana que me llama muchísimo la atención porque a lo largo del territorio nacional están llenos de regímenes aduaneros especiales. Pareciera que el Estado ha dicho, ok, renuncio a la tributación de aduana, voy a sacrificar mi tributación en materia de impuestos de importación, en materia de tasa por servicio de aduana, o en algunos casos en materia del IVA, con todas las distorsiones, evidentemente, que eso puede ocasionar en un momento determinado. Pero sí creo que son importantes estos beneficios fiscales. O sea, y son importantes porque, si bien es cierto que hay unas tasas de inflación que son importantes en este momento en el país, de todas maneras, las tarifas que se manejan, por ejemplo, dentro del arancel de Mercosur, son tarifas que son relativamente altas. Estamos hablando de impuestos de importación del 20%, en algunos casos hay impuestos de importación del 35%. Son ahorros verdaderamente significativos y nada despreciables dentro de una estructura de costos. Estar o no, la gran ventaja que tiene la zona económica especial es que por su naturaleza
yo no tengo que estar esperando decretos puntuales y específicos y particulares como el que tengo en este momento, porque ya por el hecho de estar en la zona económica especial, ya estoy disfrutando de esos beneficios. Sin duda, no tengo la menor duda que van a ser muy importantes en la medida que las personas, las empresas y los operadores económicos se sientan de alguna manera motivados a participar en esas zonas, a invertir en esas zonas y a tener sus establecimientos allí. Excelente, gracias, profesor. Aquí tenemos otra pregunta que viene desde Facebook. La realiza Pedro Gil. ¿Cuáles son los riesgos y oportunidades de importar materias primas o productos terminados para reponer inventarios con estos beneficios aduaneros? Bueno, básicamente, como yo les decía, el decreto ha sido muy simplificado. O sea, ahorita en este momento no tengo yo la obligación de demostrar la destinación específica de la mercancía a un sector determinado. Porque lo que hay es una descripción genérica de los sectores que se quieren beneficiar con la normativa. Pero yo no tengo, por ejemplo, una norma que me diga, mire, el código arancelario número tal, usted tiene que destinarlo única y exclusivamente a la producción de mercancías. No existe en este momento dentro de la normativa esa limitación. No me exige a mí estar inclusive dentro del sector, porque yo podría ser perfectamente una persona comercializadora de mercancías. Entonces, ¿cuáles son los riesgos que yo veo? Clasificaciones arancelarias es el riesgo fundamental de la operación. Número 2, que no se estén realizando operaciones de venta directa con los proveedores y que yo no pueda demostrar en un momento determinado que efectivamente fui yo quien adquirió el bien. Y eso pasa no solamente por el hecho de que la factura comercial esté a mi nombre, sino que yo conserve toda la documentación que demuestre que participé activamente en la negociación de esos bienes y que efectivamente realicé los pagos correspondientes a las mercancías en el caso de que los pagos debieran haber sido realizados. Pero básicamente además de esos dos elementos que son fundamentales, que están incorporados en la normativa, yo no veo muchos mayores riesgos. No veo riesgos de actuación discrecional de la administración, a menos que yo no esté atento con la clasificación arancelaria de las mercancías. Claro, hay que estar atento con algo que es muy importante. El riesgo no deroga la normativa aduanera. ¿Qué significa esto? Que las normas que regulan la valoración aduanera de las mercancías, la clasificación arancelaria de los bienes, siguen siendo plenamente vigentes. Si en un momento determinado la administración desconoce la realización de una operación porque, por ejemplo, mi valoración de las mercancías no es la correcta, estoy corriendo el riesgo de perder la exoneración. Pero ya ese riesgo no es que lo tenga derivado de este régimen especial. Ese riesgo lo tengo yo incorporado en cualquier tipo de operación de aduana que yo realice. Básicamente, no veo yo, más allá de esas cosas, otros elementos de riesgo que particularmente me pudieran llamar la atención y que me dijeran, desde el punto de vista estrictamente aduanero, que puedo estar asumiendo el riesgo de una sanción. Puedo tener riesgo económico. Puede ocurrir que, amparado en el beneficio que representan los ahorros de impuestos de importación y de tasa de aduana y del IVA, yo ingrese al país un inventario en exceso del que requiero y del que pueda vender. Eso evidentemente es un riesgo que es propio de la operación, pero que no lo podemos contabilizar en cualquier caso como un riesgo aduanero. Porque ni siquiera la administración me va a exigir a mí que yo venda las mercancías en un plazo determinado. Simple y llanamente me va a exigir que sean mercancías que cumplan con los requisitos de la normativa, básicamente, y disculpen la reiteración, la coincidencia del código arancelario que corresponde a los bienes
y la participación directa en la adquisición de las mercancías con la factura comercial que viene a nombre del beneficiario. Gracias. Aquí tenemos otra pregunta, no sé si se escucha bien. Yo escucho bien. Tenemos una pregunta de Marlé Jiménez en Facebook. Indica, gracias profesor por su excelente exposición. Por lo que entiendo de su ponencia, la política aduanera facilita la economía de puertos en vez de promover la fabricación en Venezuela. Gracias, Marle, por tu amable comentario para con este servidor. Bueno, evidentemente, ¿qué es lo que hay? Yo realmente, ¿qué es lo que yo estoy viendo? Cuando revisamos las normas que orientan el establecimiento de estas exoneraciones en el pasado y en este mismo decreto, permítame un segundito, por favor, para verificarlo. El Estado venezolano no está haciendo referencia, en este caso, a una referencia muy específica que se hizo en el decreto anterior, que es la posibilidad de establecer exoneraciones de mercancía en caso de que exista desabastecimiento de bienes. En teoría, y digo meramente en teoría porque el efecto económico de las medidas uno no siempre lo podrá verificar desde la mera emisión del texto normativo, sino de cómo ese texto normativo finalmente funciona. En teoría, al decir que no se requiere los certificados de no producción nacional o de producción nacional insuficiente, en teoría la importación de estos rubros no deberían afectar producciones nacionales. La norma pareciera que se orienta a decir, por cuanto no hay producción nacional de bienes o por cuanto la producción es insuficiente, estoy otorgando esa exoneración. Y eso porque la normativa de la Ley Orgánica de Aduanas establece siempre como requisito y como condición sine qua non para que exista la exoneración de mercancías el hecho de que no exista producción nacional de bienes. ¿Qué pasa? Yo puedo decir en un momento determinado, si yo soy un operador económico, voy a tratar de tomar lo que tenga a mano para hacer lo que pueda hacer con esas herramientas que tengo, porque hay también algunas cuantas materias primas que son destinadas a la producción de mercancías en el territorio nacional. Pero evidentemente, nosotros, ¿qué es lo que tenemos aquí? Lo que tenemos es una serie de beneficios fiscales que el operador, ya sea el operador que es manufacturero o el comercializador, las va a tratar de aprovechar para poder, de alguna manera, subsanar una situación que pareciera, según la orientación de la norma, según el tiempo de ejecución de la norma, no debería mantenerse en el tiempo. Pero lo que hay en la mente de quien produce un decreto, lo que hay en la mente del mismo legislador, inclusive en muchos casos como que se queda en la mente de quien produce el decreto y de quien produce la legislación, y no tiene uno la capacidad de ir un poco más allá para indagar efectivamente qué voluntad es la que está motivando cualquier tipo de acto que se realice. Vemos que aquí tenemos otra pregunta. La hace Paula, también desde Facebook. Indica, un saludo. Mi pregunta sería la siguiente. ¿Cuáles bienes pueden importarse y solicitar la exoneración de pago de impuestos de importación y tasas del régimen aduanero? Ok, en general, recordemos que este es un régimen de excepción, porque hay un régimen general que está establecido en la Ley Orgánica de Aduanas, específicamente en los capítulos de exoneraciones. ¿Cuál es la tendencia que ha tenido el Ejecutivo Nacional en los últimos años? Otorgar las exoneraciones
exclusivamente vía decreto. Entonces, en este momento, ¿cuáles bienes se pueden importar gozando de esos beneficios? Los bienes que estén contenidos en el apéndice número 1. Esos son los que se pueden importar, los que correspondan. Para lo demás, tendremos que ir necesariamente a revisar en la Ley Orgánica de Aduanas los demás supuestos que hay para la exoneración de mercancías. Recuerden ustedes que en la Ley Orgánica de Aduanas hay una exoneración de mercancías que también aplica una exención para bienes que son considerados de primera necesidad, que funciona perfectamente al margen de este decreto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles bienes? Los que están en este decreto, los que están identificados en la propia Ley Orgánica de Aduanas. Ok, fíjense ustedes, cuando revisamos la Ley Orgánica de Aduanas, está en el artículo 125 la exoneración general de los efectos pertenecientes al presidente de la República y la exoneración, cualquier exoneración de impuestos de importación que esté prevista en cualquier ley especial. De tal manera que si yo tengo en este momento una mercancía que está en la ley de aviación, como el caso de las aeronaves, yo puedo realizar la importación de esa mercancía porque expresamente lo señala el artículo 125 de la Ley Orgánica de Aduanas y tengo que ir por el camino de solicitar la liberación correspondiente. El artículo 127 de la ley establece casos especiales en los cuales el Ejecutivo Nacional puede otorgar la exoneración. Fíjense que dice que es por órgano de la Administración Aduanera. No necesariamente debería ser por vía de un decreto, podría perfectamente ser por un acto emanado del Superintendente Nacional Aduanero y Tributario, quien es el jefe de la Administración Aduanera venezolana. Luego, quien esté en cualquiera de estos supuestos puede efectivamente gozar de esas exoneraciones. Y hay una exoneración muy particular que está aquí al final de ese artículo 127. Están exonerados del pago de los gravámenes aduaneros de los bienes, mercancías y efectos declarados como de primera necesidad y los que formen parte de la cesta básica, siempre y cuando existan condiciones de desabastecimiento por no producción o producción insuficiente o cualquier otra circunstancia que vaya en detrimento del bienestar social, sin perjuicio de las medidas que se puedan dictar para promover las actividades establecidas en el artículo 305 de la Constitución de la República. ¿Qué nos está diciendo la norma? Respondiendo, Paula, a tu amable pregunta. Primero, pueden importarse exonerados de impuestos de importación, tasa por servicio de aduana e IVA, las mercancías que están contenidas en este decreto y en particular las que están contenidas en el apéndice 1. Pueden importarse libre de impuestos de importación, de impuestos y tasas, las mercancías que estén dentro de los supuestos que establecen los artículos 125, 126 y 127 de la Ley Orgánica de Aduanas. ¿Cuál es la característica que tiene sobre todo esta mercancía del 127? Que allí yo sí tengo que ir a tramitar un oficio de exoneración y allí yo sí tengo que ir a tramitar una carta de no producción nacional o una carta de producción insuficiente. Pero por otra parte también la ley del IVA, en particular el artículo 64 y el 65 de la ley del IVA, le otorga facultades al presidente de la República para otorgar exoneraciones del impuesto al valor agregado nacional. Entonces, yo también puedo estar revisando dentro de ese marco de regulación qué bienes han sido exonerados por el Ejecutivo Nacional a través de estos decretos. Paula, muchísimas gracias por la pregunta porque nos permitió ampliar muchísimo el espectro de lo que hablamos nosotros en esta actividad sobre los beneficios en materia de exoneración. Muy bien.
Nos quedan un comentario. Hilda Sequera nos indica: felicitaciones, profesor, por tan pertinente disertación. Y por otro lado, Ángel Pérez del Colegio de Abogados del Estado Lara nos indica que hemos visto una proliferación de los envíos puerta a puerta, que incluso ha hecho o ha generado un relajamiento de los requisitos sanitarios, tanto en las aduanas aéreas, terrestres como marítimas. ¿Qué opinión tiene al respecto? Bueno, ya este es un tema de las actividades de control de las autoridades aduaneras. O sea, básicamente, ¿qué es lo que ocurre? Hay un tema de la capacidad que tiene el Estado para efectuar la vigilancia fiscal y para lograr que las personas que están en el territorio nacional demuestren que cuando están en posesión de una mercancía que es de origen extranjero, que esa mercancía ha sido pasada por la aduana y ha cumplido con unos requisitos determinados en materia de régimen legal y en materia de pago de impuestos, de cumplimiento de requisitos sanitarios, etcétera, etcétera. El contrabando es un fenómeno que se da en todo el mundo, que tiene mucho que ver con la capacidad o no que tengan las autoridades eventualmente para poder reprender al infractor y para poder entonces atacar esas actividades que están al margen de la ley. Básicamente, estamos hablando aquí nosotros más hacia la persona que está establecida, que está jugando limpio por el país y que está tratando de llevar una actividad económica cumpliendo con los requisitos legales, cumpliendo con sus ciudadanos y básicamente asegurándose de que protege su negocio, porque quien realiza las actividades a través de un agente de aduana, a través del pago de sus impuestos de importación, va a estar muchísimo más tranquilo que la persona que no puede acreditar el cumplimiento de esos requisitos. Pero vuelvo y repito, es un tema de la capacidad o no que tenga la administración para perseguir las infracciones aduaneras y los delitos aduaneros. Profesor, creo que esto fue la intervención. Creo que de alguna manera todas las preguntas e interrogantes que los gremios profesionales que se han conectado desde muchas partes de Venezuela le han podido generar. Agradecemos mucho que desde ahora que está en Bogotá se haya apartado parte de su tiempo para esta videoconferencia, y le quisiéramos dar una última intervención para que se despida del público, tanto de la Cámara de Comercio como de Universitas Fundación y todos los gremios que se conectan en este tipo de conversación. Bueno, muchísimas gracias, doctor Julio. Muchísimas gracias a la Cámara. Gracias a ustedes por permitirme el privilegio de estar con ustedes en esta tarde, y los invito a seguir trabajando, a seguirnos esforzando y a seguir construyendo. Un gran abrazo para todos. Muchísimas gracias. Bueno, y con esto damos por terminado esta primera videoconferencia del año de negocios y economía. Aspiramos que al menos tengamos de la Cámara de Comercio del Estado Lara y Universitas Fundación destinado a conectarnos con aquellos héroes invisibles que todos los días levantan su Santa María y contribuyen al empleo y el crecimiento de Venezuela. Hasta luego.